Vamos a escuchar al presidente Macri y después ¿Cómo no? Me interesa su opinión sobre esta frase que pronunció hoy en 22 segundos hablando otra vez de las tarifas. A ver. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan esta mañana? En este día cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol lindo, por más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos, ¿eh? El tema de las tarifas, ¿no? Es lo que domina la escena. Uno de los temas, sí. ¿Se podría haber hecho más gradual? A ver, vamos a decir la primera cuestión. La eliminación de las retenciones se estima que en el año tiene un costo fiscal de 5.000 millones de dólares. Es más o menos una cifra equivalente a el subsidio de las tarifas del gas. Por lo tanto, hay una decisión política de recursos que se transfieren de un sector a otro. Es así de sencillo. A ver, pero digo, usted como ciudadano, con este calorcito, ¿apagó la calefacción? No. 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 A ver, perdón. ¿Cuándo? ¿De noche? Pero digo, porque hay... ¿De qué estamos hablando? Porque yo de día no estoy en mi casa. Bueno, sí, pero a lo De mejor, día no estoy en mi digo, casa. se puede ahorrar gas. Es decir, si uno no tiene Sí, necesidad... claro, pero la manera no es la compulsión tarifaria. Yo creo que se podrían hacer campañas de uso responsable de la energía, que estaría muy bien. Seguramente todos tenemos hábitos personales de poco cuidado de la energía, dejar una canilla abierta, abrir la ducha bastante antes de bañarse. Hay infinidad de cosas que uno puede trabajar, así como se hace una campaña para, en un momento dado, que la gente use el cinturón de seguridad. Se puede hacer una campaña para el uso responsable de la energía. Lo que no creo que el método sea poner las tarifas en un nivel inalcanzable para que lleguemos al punto de decir, y bueno, el que no puede, que no consuma. Como dijo, por ejemplo, el ministro Aranguren cuando habló de la nafta. Y dijo, bueno, y si no puede llenar el tanque, que no lo llene. Entonces, la tarifa no puede ser el mecanismo ordenador. Ahora, que se podía trabajar en un esquema de segmentación de los subsidios, no tengo ninguna duda. Y que, mire, decía hace años, cuando hablábamos del tema, no con el gobierno con el gobierno anterior. Y yo hago un ejemplo de mi vida personal. Yo vivo en un edificio que tiene pileta, una piscina. Y el consorcio decidió calefaccionarla. Entonces, yo decía, bueno, es un gusto que los que vivimos ahí nos queremos dar, tiene que ir por cuenta nuestra, no puede ser que eso esté subsidiado. Sería un disparate. Entonces, usted puede segmentar las tarifas. Ahora, también hay que tener en cuenta que están las tarifas industriales, las tarifas comerciales, que terminan haciendo que el usuario pague 2 veces los aumentos. Porque el usuario paga el aumento directo que recibe de las tarifas y el que viene paga con el producto, la incidencia que claro, tiene. Hay productos que son... ¿Ustedes pensaron, por ejemplo, cuánta energía tiene el pan? Claro. Sí, ese es un ejemplo clarísimo. Por eso. Ahora, Carlos, no se despilfarró mucho en la época de Cristina. De hecho, ella quería hacer la sintonía fina y no se animó. Es decir, cuando ella hace la sintonía fina... O no le dio la relación de fuerza. Pero ¿por qué despilfarró? El año 2015 cerró con un crecimiento del Producto Bruto de 2.4 reconocido por este gobierno. Por un déficit fiscal que en realidad, calculado como corresponde, según incluso las normas del Fondo Monetario Internacional, fue de 2 puntos del PBI. Bragay un día arrancó diciendo 7, después el Ministerio de Hacienda publicó 5, pero en esos 5 restan, por ejemplo, las transferencias del Banco Central, las transferencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incluso, y suman lo que se llama la deuda flotante, es decir, que siempre, inevitablemente, cualquier administración de cualquier empresa privada cierra un ejercicio y tiene deuda, claro, y no quiere decir que sea deuda atrasada, tiene deuda flotante, que se va moviendo y que depende del nivel del gasto. Bueno, depurando esos factores, el déficit fiscal del año 2015, 2 puntos del PBI. ¿Cuál era? 5.9 de desempleo, 13% de deuda en moneda extranjera en relación al PBI, una de las más bajas del mundo. ¿Cuáles eran los indicadores del despilfarro?
¿Cuál es el indicador del despilfarro? Ahora, se habla de que le dejaron una bomba. A ver, este gobierno dice que le dejaron una bomba. ¿Cuál es la? Bueno, pero yo lo invito a que juntos... bomba de gasto público. Veamos, por eso. Ahora vamos. Los números cerraban. Yo vengo diciendo desde siempre que en la economía uno puede parafrasear como hace en la química. Es decir, uno en química dice nada se pierde, todo se transforma. Es decir, la materia se va cambiando de forma, etc. Yo diría en economía también, nada se pierde, todo cambia de lugar, de dueño. Entonces usted tiene que ver, las decisiones de política económica siempre son de cómo se acumula y cómo se distribuye. Siempre son de cómo se acumula y cómo se distribuye. Entonces, yo creo que la Argentina vivió con errores, con dificultades, con ritmos que se pueden discutir, y es un proceso de transferencia de recursos de los sectores que más tienen a los sectores que menos tienen. Y creo que el 10 de diciembre empezó un proceso inverso, donde las medidas que se toman, la devaluación, la quita de las retenciones, la pérdida del valor real del salario frente a la inflación, que por otro lado a mi juicio es un objetivo buscado, porque yo creo que la devaluación, si no genera atraso salarial, fracasa. Una devaluación es exitosa cuando hace atrasar el precio relativo del trabajo, que es lo que está buscando. Así que no es un error, una falla, que los salarios han perdido poder adquisitivo, valor. Los salarios han perdido poder adquisitivo, valor, porque es un objetivo buscado. El gobierno habla de bajar los costos laborales, habla de desregular el mercado laboral. Algunos editorialistas de algunos de los grandes medios... Sí, se habló en un editorial de un diario, eso de la flexibilización. Pero yo no escuché a ningún funcionario hablar de eso. Yo leí el artículo de La Nación. Sí, y yo le voy a decir, discúlpeme, Jesse. El presidente de la Nación, presidente de la Nación, en el acto del Bicentenario de la Patria, primero le pidió disculpas al rey. Le dijo, no disculpa, dijo algo así, querido rey, me imagino la angustia que habrán tenido los próceres cuando tuvieron que declarar la independencia de España. Y después, en el discurso del Bicentenario, habló del problema del ausentismo, las licencias y los altos costos laborales. Que me parece que como señal, en un momento histórico, trascendente, emblemático de la vida de una nación, que el presidente de la nación hable del ausentismo y de los altos costos laborales, estamos de acuerdo, fuerte, yo no creo que se vuelva para atrás. Yo no creo que se vuelva para atrás en lo que ha sido la experiencia de este país. Yo creo que a ver, sabe que coincido con usted que cuando leímos ese editorial en un diario donde se hablaba de la flexibilización laboral, a todos realmente nos explotó la cabeza, porque dijimos, ¿cómo se puede hablar de esto cuando todos sabemos lo que fueron los contratos basuras, lo que fue la ley de flexibilización? En Francia, pero es raro que lo pongan en práctica. En Francia, país, yo diría, emblemático desde el punto de vista de la construcción del estado de bienestar, acaban de aprobar por decreto, porque el Parlamento no se lo aprobaba, una reforma de las leyes laborales, flexibilizando la jornada de trabajo, aumentándola, porque en su momento el gobierno socialista la había reducido a 35 horas, llevándolo a 44 horas, reduciendo una cantidad de cuestiones que tienen que ver con derechos, con indemnizaciones, etcétera, etcétera. Todo se puede. Bueno, entonces los gremios están muy quietos, Carlos. Todo se puede. La verdad es que se sacaron fotos recibiendo el dinero de las obras sociales, entonces están muy quietos. Si ese es el sentido de... Los gremios, objetivo, la verdad, ciertos dirigentes, mirando para otro lado, dirigentes sindicales probablemente están muy quietos, pero si usted agarra la lista de protestas que están planteadas para el mes de agosto, yo le diría que me costaría encontrar un antecedente en algún gobierno que a los 7 meses, 8 de gestión, tenga el nivel de protesta social que tiene este. Bueno, ha sido el deporte también de los gobiernos no peronistas, los sindicatos tienen una luna de miel más corta, ¿no? Le pasó a De la Rúa, le pasó a Alfonsín. No, pero primero que no son los sindicatos, te lo acaba de decir. Sí, te lo acaba de decir. sindicalistas. Parece que yo estoy hablando de reacciones que tienen más que ver con conductas de las bases, de la gente, de los vecinos, de las protestas que se dan por temas puntuales y concretos, ¿no? Y donde probablemente finalmente los dirigentes no tengan más remedio que ponerse al frente. Tomemos un caso. El movimiento obrero hizo una enorme movilización por el tema de la ley antidespido. El 1 de mayo, el 29 de mayo fue. Sí, 29 de abril. Fue al Parlamento, todas las centrales juntas,
a plantearle al Parlamento la necesidad de la ley. El Parlamento aprobó la ley y el presidente la vetó. Y no pasó nada. ¿No le parece que tenía que haber habido una reacción? Por eso le digo que los sindicatos todavía están tibios, es decir, yo no sé si leen lo que usted está leyendo o nos está explicando el tema de la flexibilización. No lo sé. Pero bueno, Carlos, quería hacer una pregunta. No, Carlos, quiero hacerle una pregunta porque la verdad es que en estas últimas semanas escuché a mucha gente que formó parte del kirchnerismo y que estuvo y que está en el PJ hace mucho tiempo. Y es cierto, muchas cosas que marcan que es cierto y que las discutimos siempre, el tarifazo, los errores en la comunicación, pero no escucho nunca una autocrítica o mea culpa de cosas que se hicieron mal y que por eso la gente decidió que venga otro gobierno. Pero de verdad, le digo, no escucho a nadie que diga, nos equivocamos en esto y en esto y en esto. Bueno, yo le dije hace un ratito que creía que en el tema tarifa se podía haber trabajado de una manera mejor avanzando en una segmentación. Yo le diría que en el tema impuesto a las ganancias el gobierno comunicó muy mal, porque incluso el valor actualizado del salario no alcanzado por impuesto a las ganancias es el mismo que Macri puso y que con bombo y platillo lo anunció como una mejora. No sé si usted se acuerda que en el año 2012, creo, mediante una resolución, se dijo, todos los salarios por debajo de 15.000 pesos no pagan impuesto a las ganancias. No modificaron el mínimo no imponible, lo cual traía aparejado a una cierta injusticia porque el que ganaba más de 15 empezaba a pagar desde 9, porque no modificaron el mínimo no imponible, y entonces generó un montón de inconsistencias en las escalas salariales. Pero el piso de los sueldos no alcanzados, esos 15, se actualizaron por la media de ajustes salariales de los años sucesivos, y si usted aplica esa media año por año, hoy está en 30.000 pesos. Entonces, le doy otro ejemplo de algo que yo creo que no se hizo de la mejor manera y que se comunicó mal. Bueno, creo que el gobierno tenía que haber, así como aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tuvo que haber sancionado una nueva ley de entidades financieras que nosotros presentamos como un proyecto de ley de servicios financieros. Nos parece que faltó avanzar en una reforma impositiva más profunda. Creo que hay que modificar la ley de inversiones extranjeras. La Argentina tiene una ley de inversiones extranjeras de la dictadura, que es cortita, una ley de, creo que tiene 10 artículos, donde los 2 o 3 primeros definen qué es una inversión extranjera y todos los demás dicen podrán. Yo digo, es una ley que no tiene un deberán. Es notable. Creo que falta una mejor definición sobre el uso racional de los recursos naturales. Es decir, creo que hay un montón de cosas que se podían haber hecho. Ahora, también quiere que le haga la lista de todas las que se hicieron. Es enorme. Claro. Y cuando uno mira el punto de partida, porque si no comete un grave error, nosotros perdemos la noción de que la Argentina del 2003 era inviable. Inviable. Un país con 50 y pico % de pobreza, en default, con una deuda que era, no sé, 170% del PBI, con un desempleo de 2 dígitos enorme, con las pymes en bancarrota, con el sistema financiero en crisis. Esa era la Argentina del 2003. ¿Quiere que yo le diga hoy? Mire, si hay un indicador de salud económica, es el estado del sistema financiero. El sistema financiero a diciembre del 2015, primero, básicamente en pesos, contra un sistema heredado que era absolutamente dolarizado. ¿Sabe cuál es la morosidad del sistema financiero? 1.7. Uno de los niveles históricos, claro. Bueno, en la Argentina creo que es de los más bajos de la historia. Entonces, ¿dónde se refleja la bomba, Jessy? ¿Dónde está la bomba? Y 12 millones de pobres, bueno, eso es lo que dice el gobierno. Son mucho menos pobres que los que había cuando empezaron. Por eso usted me puede decir que había que hacer más cosas y yo le dije que sí. Claro. Pero para avanzar sobre la solución de los 12 millones de pobres, había que profundizar la política de redistribución. Y usted vio la resistencia que ha habido permanentemente con todas las medidas tendientes a avanzar en esa materia. Por ejemplo, nosotros en el Parlamento sancionamos 3 leyes que comúnmente se llaman de abastecimiento, tienen un nombre más complejo, pero que intentaban habilitar la posibilidad de que el Estado pueda entrar en la cadena de valor, pueda haber por qué un productor del Valle gana centavos por cada kilo de manzana y opera y eso cuesta después en la góndola un montón, o por qué un productor de leche se sigue quejando de lo poco que se le paga y en la góndola los consumidores se quejan. No, pero digo, sí.
para redondear un poco lo que usted está diciendo, que es la parte buena y la parte mala, digo, la pregunta es sobre Cristina Fernández de Kirchner. Lo que pasó, por ejemplo, con Lázaro Báez o lo que pasó con José López, sí. ¿habla de complicidad sí. o habla de que la presidenta hizo mal su trabajo y no vio que la gente a su alrededor se estaba enriqueciendo? ¿Cómo lo ve ahí? A ver, voy a decir varias cosas. Primero, si me deja, le hago una chicana. Mire, si a la política anterior, que supuestamente estaba cargada de corrupción, le sacamos la corrupción con los ingresos o con los gastos de menos que va a haber, y con las políticas anteriores el país tendría que andar fenómeno. Punto. Es una chicana. Sí. Pasada la chicana, yo creo que los corruptos tienen que ir en cana todos. 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 No creo que haya corruptos nacionales y populares y conservadores, ni de izquierda ni de derecha. Muy buena definición. Corruptos. Muy bueno. Ahora, también digo que es tan corrupto el señor que anda revoleando un bolso por ahí, como el señor que usando sofisticados mecanismos de plataformas de algunos bancos internacionales fuga 400.000 millones de dólares al exterior. Porque nosotros estamos todos horrorizados, con razón, de 9 millones de dólares, de 9 millones y pico de dólares, horrorizado con razón, pero la AFIP reconoce, esta AFIP, que hay 200.000 millones de dólares de argentinos no declarados, y otros estudios no oficiales dicen que esa cifra es el doble. Claro. Y toda esa guita es trabajo argentino, riqueza argentina, como mínimo. O es plata de la corrupción, o es plata del narcotráfico, es plata del crimen organizado, etcétera, etcétera. No hay fenómeno de corrupción mundial más grande que la fuga de capitales. Carlos, Atlanta, el acto del Partido Solidario, sí, ¿no? ¿Cuándo va a ser? El viernes a las 19 horas en el Estadio Cubierto de Atlanta. Otra idea de país. Otra idea de país. Otra idea de país. Es el eslogan. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Es decir, que hay otra idea de país, que no es cierto esto de esto es lo único que podíamos hacer, no teníamos más remedio. Nosotros, como explicamos aquí, vamos a tratar de explicar allí que hay otra manera de construir un país que sea más justo, más inclusivo, etcétera. Bueno, muchas gracias por su presencia, Carlos. Gracias. Lo escuchamos el sábado. El sábado sí, está sí. siempre a la mañana en la red. Sí, señor. En Marca. Gracias.